Bien, chiques, acá estamos de vuelta. Este es el último video de la tanda de 3 de videos explicativos de nuestra clase 7. Como digo siempre al inicio de cada video, que no sea el primero de la tanda, si no vienen de ver los videos anteriores, vayan y véanlos, sobre todo porque acá voy a usar conceptos, categorías, ideas que mencioné, expliqué y desarrollé en los videos anteriores y que claramente, como ya las expliqué y las desarrollé, no las voy a volver a explicar ahora. En este video puntualmente lo que voy a hacerles es una especie de breve recorrido histórico por momentos históricos, valga la redundancia, en los cuales la juventud fue protagonista de transformaciones a nivel político en nuestro país. Puntualmente dos situaciones, dos momentos que son los que tienen mencionados, de hecho, en el texto que tienen que trabajar en esta unidad, que son el proceso de reforma universitaria en 1918, la juventud en los 60-70, y una vez que les haya explicado cuál fue el rol de la juventud en esos dos procesos históricos y justamente para que veamos ahí los rasgos identitarios de la juventud en relación a sus ideas políticas puestas en práctica en determinadas formas de manifestarse, vamos a ver qué pasó en los 90, ¿sí? En los 90 me refiero al siglo pasado, con esa juventud y cómo en la actualidad es vivida por los jóvenes y es estudiada por las ciencias sociales la relación entre juventud y política, ¿sí? Repito, en la actualidad, hoy en día, a través de distintas cuestiones, ¿sí? Bien, lo primero entonces a lo que vamos a dedicarnos, o lo primero que les voy a explicar ahora, es uno de los primeros momentos o momentos fundacionales de la participación de la juventud en términos de la actividad política y la vida democrática en nuestro país, que es justamente la participación de jóvenes, hombres, porque en ese momento las mujeres no asistíamos de forma masiva a la universidad, en el proceso de reforma universitaria que se dio en nuestro país en 1918. No me voy a meter a explicar en profundidad las características de este proceso de transformación de las reglas de juego en las universidades nacionales, porque eso es algo que van a ver el año que viene en historia y que ya me llevaría por lo menos una hora de explicación, sino que básicamente lo que me sirve a mí que ustedes entiendan es que hasta 1900, las universidades en Argentina existen desde hace mucho tiempo, ¿sí? La Universidad de Buenos Aires existe desde 1821, por ejemplo. Y durante muchísimos años, ¿sí? Durante prácticamente un siglo, las distintas universidades nacionales que se fundaron y que funcionaron hasta 1918 tenían una forma de funcionar, unas reglas del juego en las cuales los estudiantes, ¿sí? Es decir, los protagonistas principales del funcionamiento de la universidad, no tenían mucho poder de decisión sobre prácticamente nada. Para principios del siglo XX, es decir, para principios de 1900, un montón de jóvenes estudiantes, ¿sí? Ya no tanto adultos, sino jóvenes estudiantes, hombres, recuerden esto, estamos hablando de un periodo de la historia donde el patriarcado y la cultura machista impedían el acceso de las mujeres a la universidad de forma masiva. Entonces, un conjunto de hombres jóvenes asociados, sí, a este perfil de persona joven, de en sus 20 y picos, empezaron a reclamar por tener la posibilidad de accionar o de tener mayor decisión dentro de la esfera de la vida universitaria. Este tipo de reclamos, que al principio eran desarticulados, que al principio eran por ahí de un grupito de jóvenes estudiantes en alguna de las universidades nacionales, de pronto estalla en Córdoba con un reclamo masivo que tiene que ver con otros factores que hacen que estalle en Córdoba, de un grupo de jóvenes que incluso apoyados por algunos adultos, es decir, por algunos de sus profesores, logran entonces, en función de sus reclamos, un mayor nivel de participación en las decisiones políticas que se tomasen al interior de la universidad. Al punto tal de que lo que se consigue es, por ejemplo, algo que todavía hoy existe y que fue además súper novedoso para la época, porque ni siquiera en universidades de Europa eso funcionaba de esa manera, algo que se llama autonomía universitaria. Para decírselos de una forma sencilla, autonomía universitaria quiere decir que todas las universidades nacionales, y cuando me refiero a nacionales me refiero a las públicas, van a elegir sus propias autoridades,
¿sí? Las universidades tienen autoridades, tienen rectores, tienen decanos, tienen distintas instancias de toma de decisión, tienen como su propio gobierno, es eso. Las universidades tienen autonomía y tienen su propio gobierno. Hasta 1918, las autoridades del gobierno de la universidad eran nombradas por las autoridades del gobierno del país. En 1918, jóvenes universitarios que quieren mayor libertad de acción y de expresión de sus ideas dentro de las universidades consiguen a través de todo un proceso de reclamos algo que hoy llamamos autonomía universitaria y autogobierno. Además de muchas otras cosas, consiguen muchas otras cosas, ¿sí? Consiguen algo que se llama libertad de cátedra, que es que cada docente pueda decidir cómo enseñar su materia, consiguen que las cátedras, o sea, que los cargos de docentes dentro de las universidades no sean elegidos así nomás, sino que haya que demostrar mediante un proyecto que une está preparado o preparada para dar esa materia. Consiguen un montón de cuestiones que mejoraron, ¿sí? Pero sustantivamente, es decir, muchísimo, el funcionamiento de las universidades y lo democratizaron. Volvieron a las universidades centros de la vida estudiantil, centros de la vida jóvenes, donde además había una profunda democracia, porque se empezaron a poder expresar con más libertad las ideas, los estudiantes empezaron a tener cada vez más participación en la forma de organizar la vida universitaria, aparecieron los centros de estudiantes, los estudiantes empezaron a votar a las autoridades de los lugares donde elegían, empezaron a participar también de los procesos de elección de los docentes que les iban a enseñar. Todo eso sigue hasta hoy en día. Fíjense lo importante, lo revolucionario, no vamos a usar revolucionario, lo impactante y transformador que fue la reforma universitaria, que todavía hoy en día muchas de las cosas que se decidieron y se establecieron a partir de la concreción de la reforma universitaria se sostienen. Y pasó hace más de 100 años, hace 102 años para ser exactos. Y además, fue tal el impacto positivo de estas transformaciones que todo otro montón de universidades, no solo en América Latina, sino también en Europa, empezaron a imitar el ejemplo de la reforma universitaria argentina, ¿sí? Y a partir de entonces, las universidades, además de ser espacios de formación académica e intelectuales, además de ser lugares a los cuales los jóvenes, en primer lugar los hombres y después las mujeres, ¿sí? Y hoy en día todas las personas pueden acceder a estudiar, se transformaron también en espacios donde el ejercicio de la ciudadanía, donde el ejercicio de la democracia, donde la participación política de los jóvenes fue clave, ¿sí? Las universidades, a partir de la reforma universitaria, se transformaron en espacios para el intercambio de ideas políticas, para el debate, no solo para, obviamente siguieron siendo espacios de formación académica e intelectual, pero además de ser espacios en los cuales se aprendiesen saberes, se transformaron también en espacios en los cuales el intercambio de ideas, la libertad de expresión, el ejercicio de los valores democráticos y de la participación de política y de la participación política de las personas con distintas ideas fuese posible, ¿sí? Y eso fue posible por el accionar de un sector de la juventud argentina que desde distintas universidades nacionales luchó por transformar a las universidades nacionales en un espacio democrático donde los jóvenes pudiesen participar activamente no solo de la vida universitaria, sino también de la política dentro de la vida universitaria. Así que ese es un momento, si uno quiere, fundacional o un momento de origen en el cual la juventud se transforma en protagonista. Independientemente de los adultos, se transforma en protagonista de un cambio o una transformación muy positiva para la vida social y política de nuestro país. Quiere decir que desde 1918 hasta los 60-70, los jóvenes, les jóvenes de nuestro país no hicieron absolutamente más nada y nada, ahí murió la participación política. No, por supuesto que
La juventud siguió siendo a partir de ese entonces un motor de cambio en un montón de aspectos. De hecho, por ejemplo, muchas mujeres jóvenes se movilizaron desde principios del siglo XX hasta que definitivamente conseguimos el voto durante la primera presidencia peronista en pos de luchar por el derecho a acceder al voto. ¿Sí? Muchísimos hombres se vincularon al peronismo en su momento o a la Unión Cívica Radical antes. La Unión Cívica Radical es un partido que gobernó inicialmente desde 1916 hasta 1930 para combatir en contra de otras ideas políticas u otros actos políticos de los cuales estaban en contra. Pero es como que elegimos, el libro elige, y yo me parece que la elección está piola, el momento de la reforma universitaria, después el salto a los 60-70, porque son momentos en donde se ve claramente esta participación política de la juventud y sobre todo una participación política de la juventud que no está ligada a lo que usualmente pensamos cuando pensamos en participación política. El apoyar a un gobierno o a otro, el ir a votar, ¿sí? El manifestarnos a favor de un candidato o de otra candidata. Entonces, me parecían que eran buenos ejemplos para mostrar que las ideas políticas de la juventud, ¿sí? Las ideas políticas en general, pero en este caso estamos estudiando la juventud, entonces las ideas políticas de la juventud están más allá de opinar sobre un líder o un partido político en específico, sobre la actividad del voto en las elecciones. ¿Sí? La juventud participa en política en muchas otras formas y en base a todo otro montón de ideas, que es mucho más amplia y rica que el simple acto electoral o la simple opinión sobre un partido político u otro. Y me parece que los momentos que elige el libro, o perdón, el texto, y que por eso los estoy tomando para estos videos, son ejemplo de eso, ¿no? Por un lado la reforma universitaria y por otro lado ahora los años 60-70. Los años 60 y 70 del siglo pasado fueron, no solo en Argentina, sino en todas partes del mundo, pero todas partes del mundo, años muy movilizados socialmente. Años donde parecía que de verdad podíamos cambiar el mundo, abandonar el capitalismo y hacer de esta una sociedad mejor y más justa. Spoiler alert, no pasó. Pero efectivamente en los años 60 y los años 70, todo un sector de la sociedad, jóvenes y adultos, estaban muy movilizadas y movilizadas por estas ideas de transformación de la realidad. Y en estas ideas de transformación de la realidad, que son ideas políticas, ¿sí? Hay una frase que identifica el feminismo, que es lo personal es político, ¿no? Como lo que yo pienso, lo que me pasa a mí, es político en el sentido de que tiene que ver con lo que también pasa en la sociedad. Si quieren, en el próximo encuentro virtual profundizamos un poco sobre esta idea que está muy piola. Vuelvo. En los 60 y los 70, la juventud tenía justamente un montón de ideas de transformación social, cultural, política y económica que justamente ponían de manifiesto esto que yo les digo de que las ideas políticas van más allá de votar o no, a uno o a otro, de que me caiga más simpático un gobierno o el otro. ¿Sí? Las ideas políticas son algo más profundo que tiene que ver con un montón de aspectos de la vida en sociedad y que por ende se manifiestan en la participación en un montón de formas y aspectos. En los años 60 y 70 había todo un sector de la sociedad profundamente movilizado para transformar la realidad y como que a la cabeza de este sector, o sea, como guía de todo este sector movilizado, estaban les jóvenes. Les jóvenes y en las ideas del amor libre, del hipismo, les jóvenes y su identificación con las consignas del rock, les jóvenes y la lucha, por ejemplo, en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, les jóvenes y el movimiento pacifista, les jóvenes y la izquierda como pensamiento político. Es muy complicado meternos ahora con ese concepto, vamos a simplemente mencionarlo. Les jóvenes y la idea de la necesidad de revolucionarse social y políticamente, les jóvenes en contra de la cultura del consumo capitalista, les jóvenes con un montón de ideas políticas que iban más allá de cambiar la sociedad a través de cambiar un gobierno mediante el voto, ¿sí? Una participación profundamente activa, identificada con las ideas, los intereses, las necesidades y preocupaciones de los jóvenes. Es uno de los momentos más álgidos del feminismo hasta
o sea, por lo menos hasta la actualidad, recién ahora hay como un renacer con la misma fuerza y potencia que tuvo el feminismo en los 60-70, lo está teniendo ahora. Era el momento de la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. De hecho, si quieren tener una noción general de lo que fue las ideas de lo que fueron las ideas de la juventud. Hay un montón de películas en las que eso se puede ver. Algunas están en Netflix y si no las pueden mirar en YouTube. Eh, Ahora va a estrenar en Netflix una película que se llama El juicio de los 7 de Chicago, que es justamente presenta una situación en la cual se está juzgando a jóvenes y adultos jóvenes por haberse manifestado sobre determinadas ideas que iban en contra del mundo adulto de aquel entonces en Estados Unidos. Una película muy linda que no analiza puntualmente la cuestión de la cultura juvenil y de la participación política de los jóvenes, pero donde está eso presente todo el tiempo es Forrest Gump. Es una película muy vieja, se me acaba de caer el documento con esto que acabo de decir, pero si bien la película trata del protagonista, que se llama Forrest, durante toda la película se ven un montón de situaciones en las cuales la juventud en Estados Unidos y en el mundo en general se manifestaba en función de sus ideas políticas, ¿sí? Aparecen los hippies, aparecen los movimientos de la lucha por los derechos civiles de los negros, aparecen los pacifistas, aparecen las personas que estaban, los jóvenes en contra de la guerra de Vietnam, aparece la cultura musical de la juventud. Aparecen un montón de rasgos propios de la cultura juvenil de los 60 y 70 vinculados directamente con la forma en la que los jóvenes participaban en la política en aquel entonces. Nuestro país, ¿sí?, no fue una excepción a esa situación, a toda esa movilización política, social y cultural de la juventud. De hecho, las juventudes de los años 60 y 70 en nuestro país se movilizaron muchísimo. Y voy a poner como ejemplo una situación que es profundamente dolorosa, pero que es necesario tener presente, que tiene que ver con algo que yo les compartí en el mes pasado, en septiembre, cuando se conmemoró, digamos, lo que fue, cuando se conmemora, se honra a los pibes que fueron víctimas de la Noche de los Lápices y por eso es el Día Nacional de los Estudiantes Secundarios. Que es justamente esta situación, la situación de la Noche de los Lápices. Lo pongo puntualmente porque además también aparece de ejemplo en el texto que tienen para leer y es algo sobre lo cual en la escuela trabajamos un montón. Pero se trataba de un grupo de pibes y de pibas que estaban luchando por el boleto estudiantil. Fíjense, ahí hay una preocupación, un interés, una práctica de participación política dada por la necesidad de los y las pibes de obtener la posibilidad de acceder a un boleto más barato para poder ir a estudiar. ¿Sí? Ahí hay participación política. No se trata de votar, de elegir un candidato, de opinar si me gusta más tal o cual. Se está luchando políticamente por conseguir un derecho. Eso es participar en política, ¿sí? Pibes que además estaban organizados en centros de estudiantes dentro de sus escuelas. Esa también es una forma de participar políticamente de los pibes que hoy se está recuperando, ¿sí? Hoy de vuelta los centros de estudiantes son protagonistas dentro de las escuelas, de vuelta hay nucleamientos de estos centros de estudiantes a nivel regional, a nivel distrital, etcétera, ¿sí? Por eso traigo el ejemplo de la Noche de los Lápices, porque hay un montón de cuestiones por las cuales peleaban y participaban políticamente los pibes y las pibas de la Noche de los Lápices, que hoy de vuelta se están generando, que hoy de vuelta se están dando, por suerte, para ustedes como generación y para nosotros como sociedad, en el marco de la democracia, ¿sí? Y por eso sabemos que no va a tener para ustedes las mismas consecuencias que tuvo para esos pibes pelear por sus derechos, ¿sí? Esos pibes y pibas que fueron detenidos y desaparecidos por la última dictadura militar en Argentina. Pero fíjense, ahora que menciono esto, me sirve también de ejemplo. Una de las formas de entender el nivel de protagonismo que tenía la juventud en la situación social y política de Argentina durante la década del 60 y 70 es revisar las estadísticas de desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura militar. El mayor porcentaje de las víctimas del terrorismo de Estado, de los detenidos y detenidas desaparecidas durante la última dictadura militar, es en el rango de entre los 15 y los 35 años. La mayor parte de las personas que fueron desaparecidas durante la última dictadura
es dentro del rango de la juventud y de los adultos jóvenes, porque justamente fueron durante los 60 y los 70 el sector social que más movilizó la lucha política por transformar la realidad. Había una voluntad de cambiar, no solo de gobierno en un acto electoral, sino de cambiar la realidad, de transformar este mundo nuestro en un mundo un poquito menos injusto, en un mundo donde hubiese menos pobreza, en un mundo donde no hubiese guerra, en un mundo donde las mujeres tuviésemos los mismos derechos que los hombres, en un mundo donde la identidad de género no fuese un problema, sino un derecho, en un mundo donde los derechos humanos fuesen respetados para todos, todas y todes. Los 60 y los 70 fueron como un gran laboratorio de lucha política de la juventud, un gran momento histórico en el cual los jóvenes, las jóvenes protagonizaron la participación política y buscaron volver la vida política y la vida en sociedad en general más justa, más democrática, mejor para todos, porque además, si hay algo que si hay algo en lo que sí está bueno considerar de la juventud, que muchas veces no pasa con los adultos, es que cuando piensan en la transformación del mundo la están pensando no solo en función de sus necesidades, sino también en función de que ese mundo sea un mundo mejor para todos, todas y todes. Cosa que no pasa necesariamente con les adultes. Les adultes muchas veces olvidamos o ignoramos o pasamos por alto la necesidad, los intereses y las preocupaciones que tienen otras generaciones, ¿sí? Eso ocurrió en el mundo en los 60 y 70 y también ocurrió en nuestro país, ¿sí? Nuestro país no estuvo al margen de esa lucha y esa participación política de las juventudes, que justamente y lamentablemente fue lo que motivó a que desde un montón de sectores de la sociedad que estaban en contra de esas ideas y de esas formas de participar políticamente de los jóvenes y de las transformaciones que eso posibilitaba en nuestra sociedad, se dedicaron a perseguir, a silenciar, a reprimir, ¿sí? Llegando incluso a actos atroces como la tortura y la desaparición de personas, ¿sí? Eh, Eso hizo, o sea, perdón si insisto en la cuestión, pero fíjense cuán importante era y cuán potencial era la participación de los jóvenes en la política en aquel entonces, que para quienes creían que sus intereses se iban a ver perjudicados por la participación de los jóvenes, fue incluso hasta una alternativa eliminar a esos jóvenes. Fíjense lo atroz de cómo funciona o cómo funcionó en ese momento la situación. Perdón, la alergia me está picando la nariz terriblemente, pero llevo 20 minutos de video filmado y es la tercera vez que lo filmo, cheques, por mi alergia. Si lo corto ahora es caótico. Bien. Perdón, les pido disculpas, esto debe ser muy bizarro, pero si estuviésemos en clase esto estaría pasando normalmente, así que vamos a tomarnos este video como una clase posta. Hecha esta cuestión, tenemos lo que representó el inicio o el origen de las formas propias de la juventud de participar en política con la reforma universitaria. Después lo que fue la fiesta de la participación política de la juventud en los 60 y 70, que lamentablemente terminó muy mal, no solo en Argentina, en América Latina en general las juventudes terminaron siendo muy perseguidas en los 70, justamente por su potencial de transformarlo todo. ¿Qué pasa en el después? ¿Qué pasa en los 80, en los 90? Porque la realidad es que en América Latina, ¿cómo se le pone un freno a esa movilización social? ¿Cómo se le pone un freno a la potencia transformadora de la juventud participando en política? La mayor parte de América Latina tuvo durante los 60, 70 y bien entrados los 80 dictaduras militares, ¿sí? El poder, los gobiernos fueron tomados por militares apoyados por un sector de la sociedad civil, es decir, un sector que no formaba parte de las Fuerzas Armadas, y esos militares, esas Fuerzas Armadas en el poder, apoyadas por parte de la sociedad, sobre todo parte de la sociedad vinculada a los grandes poderes económicos, se dedicaron a reprimir a quienes se movilizaban por sus ideas y en muchos casos a eliminar directamente, desde a la eliminación física, de cualquier forma de oposición o de participación política que fuese en contra de lo que ellos decían, ¿sí? Eso es lo que pasó en Argentina, pero no pasó solamente en Argentina. Pasó en Chile, pasó en Brasil, pasó en Uruguay, pasó en
buena parte del continente latinoamericano. La forma de desmovilizar a la sociedad y de eliminar el potencial transformador de la juventud, ¿cuál fue? Reprimir. Y en el caso de que la represión, la censura y la persecución no fuesen posibles, la eliminación física de esas personas. Así de horrible como suena, así de horrible fue. Piensen de vuelta en el ejemplo de los pibes y las pibas de la noche de los lápices, ¿sí? Bien. Posterior, o sea, somos hijes de la democracia, sabemos que eso en algún momento de la historia se terminó por la lucha de aquellos, aquellas y aquellos que a pesar de la represión, de la persecución, de la censura y de la violencia resistieron, ¿sí? Volvimos al sistema democrático en América Latina y en nuestro país en particular. Nosotros, ¿sí? Como país, volvimos a la democracia en 1983. 1983 y los años siguientes fueron como un renacer de la vida democrática, fueron un renacer de la participación política de toda la sociedad y particularmente de la juventud que sentía que de vuelta volvía a tener ese espacio de manifestación de sus ideas que había perdido durante la dictadura. Ahora bien, en los 90 eso no se sostuvo. Entre los 90 y los primeros años del 2000, la mayor parte de los y las y les cientistas sociales y yo como persona que arrancó su juventud, su adolescencia en ese periodo a principios del año 2000, sí, en los primeros años, la primera década del 2000, hubo como un desencanto generalizado o un silencio en nuestro país. Ahora estoy analizando puntualmente el caso de Argentina, un silencio generalizado de la generación joven y adolescente en términos de la participación política. ¿Esto quiere decir que los jóvenes de aquel entonces no teníamos ideas políticas, que no teníamos intereses, que no teníamos inquietudes culturales o políticas o sociales? No. Pero sí ocurrieron dos fenómenos o dos situaciones se dieron en conjunción que de alguna manera opacaron nuestra participación en la política o la participación en la política de las generaciones más jóvenes durante los 90 y principios del 2000. Por un lado, en el caso de América Latina en particular y de Argentina puntualmente en este caso, había quedado en la sociedad una especie de miedo a la represión. Y entonces muchos padres, muchas madres que habían vivido su adolescencia, su juventud durante la última dictadura y que recordaban la violencia con la cual se había reprimido cualquier forma de participación política de la juventud, cualquier idea distinta, instalaron en sus hijes esta cosa de no te metas, no opines, mejor de esto no hables, porque todavía persistía el miedo, el temor de que hablar de ciertas cosas, de que participar en ciertas actividades políticas fuese peligroso. Y era preferible no correr el riesgo. Eso se vio además también fomentado por algo que es muy propio de la cultura de los años 90 y que a mí me hubiese encantado que profundizásemos este año en la materia, pero bueno, algo un poco vamos a ver cuando veamos el tema de derechos humanos, que es el profundo individualismo en el que la sociedad en general, en todo el mundo y también en Argentina, cayó por el éxito definitivo del capitalismo a nivel mundial y el neoliberalismo más individual, además de que para toda una generación de padres y madres era preferible que sus hijos no se metieran en política porque ellos recordaban el peligro que había representado participar en política cuando habían sido jóvenes en el marco de una dictadura súper represiva, también había culturalmente instalada la idea de que era mejor no meterse y salvarse une. No, como bueno, la sociedad en realidad somos todos individuos que convivimos porque formamos parte de un mismo territorio, pero después es el sálvese quien pueda, que es un poco una idea que funcionó muchísimo entre fines de los 80 y principios del 2000, como cada uno hace la suya, el que llega es porque se esfuerza, el que es pobre porque quiere, ojo que eso está como renaciendo, reviviendo un poco. Y en medio de estas dos situaciones de el individualismo propio del neoliberalismo capitalista y
Esta cosa de también un temor genuino, porque digo, muchos padres y madres en los 90 habían vivido el terror de los 70 siendo jóvenes, entonces había como una especie de temor instalado en su cultura de que hablar de determinadas cosas o participar de determinadas actividades políticas era peligroso. Entonces estas dos cuestiones, esto es mucho más complejo, pero digamos, me sirve para que entiendan, hicieron que en los 90 y principios del 2000 la generación que era joven en aquel entonces no participase o no se comprometiese demasiado con la situación de la lucha política. Repito, porque no teníamos ideas políticas nuestra generación, no, al contrario, digo, somos hijes de la democracia. Muchas de nosotros teníamos ideas políticas que empezamos a manifestar y a las cuales empezamos a darle forma cuando a partir de la segunda década del 2000, o sea, arrancando el 2010 en adelante, la generación que nos seguía también empezó a involucrarse y empezaron a aparecer un montón de situaciones a nivel social en las cuales empezamos a tener cada vez de vuelta más participación, más actividad, un rol cada vez más protagónico, una vez más, les jóvenes. Al punto tal de llegar, fíjense cuán importante empezó a ser de vuelta la participación de los jóvenes en la política, que en octubre del 2012 se sanciona la ley, y espérenme que me anoté el número para no pifiar en decirlo, ley 26.774, que establece la reforma electoral de que los jóvenes a partir de los 16 años pueden elegir si quieren votar. Eso es la muestra de que de vuelta la opinión de los jóvenes en política, las ideas de los jóvenes en política y la participación de los jóvenes en política estaba recobrando importancia. Que esta cosa de medio apática o medio de no participación de los 90 había llegado a su fin y que de vuelta la juventud era un sector que empezaba a protagonizar distintos espacios de participación política a un nivel tan importante que desde el gobierno entendieron, ok, entonces tenemos que darles el espacio de que además de manifestarse yendo a marchas, de que además de manifestarse haciendo uso de la libertad de expresión, de que además de manifestarse participando en centros de estudiantes, de que además de manifestarse compartiendo sus ideas en las redes sociales, tengan también un espacio de representación política a través del voto. Y entonces, de esa manera se sanciona en nuestro país en octubre del 2012 la ley 26.774 que establece que los jóvenes de 16 años a 18 pueden elegir votar. ¿Por qué de 16 a 18? Porque a partir de los 18 ese deber ciudadano ya es una obligación. Yo les invito a que cuando cumplan los 16, si tienen una elección en el periodo de entre 16 y 18, participen del acto de votar, porque es sumamente importante en términos de lo democrático y porque además es pasar por la experiencia de sentir, aunque capaz mis candidatos no ganen, yo fui y puse adentro de una urna a la persona o el grupo de personas que considero que representan mis ideas. Podemos discutir un montón si con eso solamente alcanza. Para mí no alcanza, de hecho por eso yo enseño la noción de la política en términos amplios, ¿sí? Y de hecho las juventudes hoy por hoy, al igual que lo fue en los 60-70, al igual que lo fue en el caso del ejemplo de la reforma universitaria, tienen todo otro montón de canales de participación política, de formas de manifestación de sus ideas políticas que exceden completamente el mero acto electoral. Los jóvenes participan de marchas, los jóvenes arman asociaciones civiles. Yo no me canso de mencionar el ejemplo de Jóvenes por el Clima porque me parece maravilloso lo que ese grupo de pibas y pibes hace en términos de lo que para ellos representa la necesidad de repensar nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente para asegurarnos de que vamos a seguir teniendo un mundo en el cual vivir. Es maravilloso lo que hacen. Las pibas activando en las marchas de Ni Una Menos. Pibes y pibas activando por la aplicación de la ESI en las escuelas. Chiques, es ley. La educación sexual integral tiene que ser parte de todo el sistema educativo y quienes más luchan por acceder a ese derecho son justamente los pibes exigiendo que
haya educación con perspectiva de género, que haya educación sexual integral, que se entienda que la educación sexual integral no es solamente hablar de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y de la prevención de los embarazos no deseados, que educación sexual integral va mucho más allá de eso. Todas estas cuestiones que de alguna manera una une, las puede ver en lo que es el comentario social del momento, pero que están vinculadas a el accionar de los jóvenes participando de política para que esas ideas políticas estén en circulación en la sociedad, para que aparezcan en los medios, para que circulen en las redes sociales. Las redes sociales son la plataforma hoy por hoy de participación política de la juventud. De hecho, específicamente dos redes sociales, Instagram y Twitter. Y hay como una especie de subsector de Twitter en el cual los jóvenes son quienes manejan la comunicación dentro de esa red social, ¿sí? Y con esto quiero cerrar un poco el video. Esa cuestión de no participación que hubo en los 90 se rompió definitivamente y desde hace 10, 15 años, los jóvenes han retomado el espacio protagónico en la participación política diciendo, hola, acá estamos nosotros, esto nos preocupa, esto nos interesa, necesitamos que nos representen. Necesitamos, además, poder representarnos a nosotros mismos, mismes, y por eso es importantísimo, independientemente de que una esté de acuerdo o no con las ideas de Ofelia. Después eso se verá, y se pueden seguir votando cada vez candidatos más jóvenes para que participen, ¿no? Digo, si no estamos de acuerdo con las ideas que tiene Ofelia, elegir otros candidatos jóvenes. Pero es importante no solo exigirles al mundo de los adultos que les represente, sino también empezar ustedes a pelear por espacios de representación propia. Muchos de esos espacios se los están ganando en lo que es la participación política informal. Y eso es fundamental e importantísimo. Y justamente, repito para cerrar, el hecho de que puedan a partir de los 16 años votar es un reconocimiento de que necesitan ser representados en el área de la política formal y que además muchas de sus ideas que manifiestan en los espacios políticos más informales o más del ámbito de la cultura están siendo escuchadas por lo menos un sector de la sociedad, ¿sí? Creo que con esto recorrí más o menos todos los ejes temáticos del trabajo. Me tomo el último minutito de vuelta para pedir el perdón de rigor de todas estas tandas de videos. Siempre perdón por lo precario. Perdón si hablé muy rápido, si alguna idea medio quedó perdida, si algo no se entendió. Por favor, consulten porque, repito, acá no hay posibilidad de intercambio. Soy yo hablando delante de un celular. Tratando de que las ideas entren en videos de menos de 40 minutos, que es lo que puedo filmar con el teléfono. Muchas veces puedo dar por sentado que cierta cosa se entendió y en realidad no. De la misma manera que muchas veces puedo repetir hasta el hartazgo algo que creo que es necesario repetir y en realidad ustedes lo habían entendido así a la primera. Así que de vuelta, si vieron hasta acá, gracias porque el único objeto de hacer esto es que ustedes tengan una herramienta más de estudio. Perdón por lo precario, perdón por lo tarde que llegan estos videos. Espero que les sirvan y cualquier duda, cosa, cuestión, consulta que quieran hacer, sugerencia, comentario, etcétera, porfa, me charlan por nuestros canales de comunicación, Classroom o WhatsApp. Les mando un beso gigante y nos vemos en la próxima tanda de videos o el próximo encuentro virtual, lo que ocurra primero. Beso gigante, chiques.